Empezamos la jornada de hoy conversando sobre el tema de la bicameralidad. Como ustedes deben saber, el Congreso ya aprobó, o mejor dicho, debatió este tema. No se alcanzaron los votos, la situación de cómo se va a aplicar esto, bueno, la tienen que explicar mejor tanto los congresistas como los expertos. Y justamente tenemos en nuestro programa esta mañana la voz de uno de ellos, un profundo conocedor de los procedimientos parlamentarios, el señor César Delgado Guembes, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar en Andina al Día. ¿Cómo está, don César? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fidel. Bien, lo que quisiéramos tener en claro, tanto aquí como en nuestra audiencia, imaginamos, es el destino de esta iniciativa. El referéndum es el mecanismo al cual necesariamente va a tener que ser sometida, ¿o no es el caso? Por favor, explíquenos. Bueno, en principio, tal como está en este momento la situación procesal de esa iniciativa, el Congreso debe debatir el proyecto presentado con el texto sustitutorio a partir de la conclusión del cuarto intermedio en el cual se encuentra actualmente. Una vez que se abra o que se cierre el cuarto intermedio, lo que ocurrirá será el debate sobre la materia que será objeto de votación posterior. Entonces, en este momento el proyecto se encuentra como si recién se hubiera presentado y como si recién se iniciara el debate. ¿Por qué? Porque se aprobó la reconsideración que presentó el señor Hernando Guerra García, luego que el proyecto fuese originalmente aprobado con 86 votos. Esta es una forma de negociar la posibilidad de que se apruebe el mismo texto, pero con mayor cantidad de votos, es decir, que pueda llegar por lo menos a los 87 votos, de forma tal que no sea necesario el referéndum. Si se consiguieran los 87 votos, la Constitución prevé que el texto deba ser votado con la misma redacción una segunda vez en la siguiente legislatura ordinaria. Ahora estamos en el mes de junio. La segunda legislatura ordinaria respecto de esa iniciativa sería la que se inicia el día 27 de julio de este mismo año. Por lo tanto, cabría que la reforma constitucional, en caso que se alcanzaran los 87 votos respecto del actual texto, pueda ser aprobada entre julio y diciembre de este mismo año. Y de esta manera quedaría finiquitada y oleada y sacramentada, como se suele decir, esta propuesta. Ya no necesitaría pasar por una consulta, sino que ya sería de aplicación. Imaginamos, suponemos que a partir de las siguientes elecciones generales, ¿verdad? Es correcto, pero primero se debe aprobar en 2 legislaturas ordinarias en el Congreso. El Congreso tiene que remitirle la iniciativa, la autógrafa de la reforma constitucional, al presidente de la República. De acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la República no tiene la posibilidad de observar las reformas constitucionales. El presidente de la República no puede observar ninguna ley de reforma constitucional de acuerdo a lo que dispone la Constitución. Una vez que queda aprobada, de acuerdo a la primera disposición complementaria del texto presentado, debe iniciarse la vigencia de estas reformas constitucionales. El texto señala que la reforma entra en vigor a partir de las próximas elecciones generales y que el presupuesto para cubrir estas reformas no debe ser superior al 0.6% del presupuesto general de la República. Entonces, ahí la duda que se puede presentar es, si bien es cierto que la vigencia de la reforma constitucional solo se inicia con las próximas elecciones generales, que debemos presumir que ocurrirían en principio el segundo domingo del mes de abril del año 2026, si eso debe ocurrir entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir a partir de la vigencia? Es decir, va a empezar a regir, pero ya vamos a tener 2 cámaras a partir de entonces. ¿Qué van a hacer los organismos electorales
con la interpretación que deben darle a el inicio de la vigencia de estas reformas constitucionales. Van a organizar el proceso de elección del Senado y de la Cámara de Diputados para abril del año 2026 o solo podrá iniciarse a partir de lo que ocurre el año 2031. Esa interpretación estaría pendiente de realizarse por el Jurado Nacional de Elecciones, salvo que dentro del mismo texto del proyecto que está ahora en debate se señalara de manera específica que los organismos electorales deben preparar las elecciones generales del año 2026 con las reformas contenidas en esta aprobación. Claro, eso podría hacerse a través de alguna disposición complementaria, suponemos, ¿no? Incluida Pero en no el está texto sustitutorio. ahora. Lo que pasa es que en el actual texto no se prevé eso, solamente hay dos disposiciones complementarias. Una en la que se habla de la vigencia y otra en la que se habla del monto del presupuesto que se aprobará para el funcionamiento del régimen bicameral, lo cual supone igualmente que el Congreso el año 2025 debata en el presupuesto del año 2026 si es que entenderá que el presupuesto que se apruebe servirá para el funcionamiento de las dos cámaras. Sí, pues es algo importante que al parecer se ha olvidado o se ha omitido en este texto sustitutorio, pero como usted señala, tal vez como ya se tendría que reiniciar el debate, podría incluirse en el curso de ese algo referido a estas consideraciones tan importantes, ¿no? Para la aplicación inmediata o para el 2026 de esta reforma, ¿verdad? Podría incluirse dentro de la discusión que tendría que iniciarse ya. Tú lo has dicho, Fidel, pero en este caso el que tiene oídos para oír, que oiga. Si no tiene oídos para oír, no oirá. Lo que estamos haciendo en este momento es hacer una presentación de una dificultad que es previsible respecto de la aprobación del texto actualmente por debatirse en el Congreso. Claro, una dificultad que se caía de madura y sin duda el encargado, ¿no? Aquellos que asesoran deberían haber tenido más en cuenta. Señor Delgado, también hay aspectos que han sido, pues, dentro del debate en la opinión pública de este texto sustitutorio cuestionados y también, pues, se han echado algunas opiniones contrarias. Por ejemplo, el hecho de que se permita a través de una ley orgánica ir incrementando el número de diputados, el número de senadores, de acuerdo a consideraciones que se señalan en este texto, tiene que ver con el aumento de la población. Este aspecto de la propuesta que se está haciendo, ¿es inédito en nuestra legislación o sí han habido en anteriores normas constitucionales ese tipo de secciones, ¿no? Ir aumentando el número de parlamentarios a través de leyes orgánicas? Sí, históricamente han habido muchos casos en los cuales el número de miembros de las cámaras ha sido acordado por ley. Sin ir muy lejos, la Constitución del año 1933 permitía que por ley se dispusiera la modificación del número de miembros de la Cámara de Diputados, y la Constitución del año 1920 igual. Incluso en las constituciones del siglo XIX también lo preveían. Lo que ocurre es que en el caso de la constituyente del año 1993, como había una crítica muy seria respecto de el funcionamiento del Congreso, que tuvo que ver con la afirmación de un modelo de organización política que llevaba a cabo el señor Fujimori, se prefirió cerrar con un candado el número de miembros para que estos no varíen, de la misma forma o de forma parecida a lo que ocurrió el año 1978 con la Constitución del año 1979. Se quiso que se diera la imagen de que el número de miembros no iba a variar. Sin embargo, la realidad nos muestra que conforme van pasando los años, la relación que existe entre el representante y sus representados se va fragilizando y debilitando por la insuficiente conexión que existe. Es cierto entonces que hay que alterar ese tipo de mecanismo
para que haya mayor flexibilidad y para que puedan variar. Actualmente, de acuerdo al proyecto que está por debatirse, se prevé que haya 130 miembros en la Cámara de Diputados y 60 senadores en la Cámara de Senadores. Entonces, lo óptimo sería llegar a niveles de representatividad en los que la relación entre el representante y el representado sea de aproximadamente 150.000 electores por cada representante. Eso sería lo óptimo. Pero obviamente eso también representa que haya eventualmente mayor gasto. Es esa la razón por la que se ha añadido una cláusula, la segunda disposición complementaria del texto, donde se indica que el presupuesto para el funcionamiento del Senado no debe exceder el presupuesto de 0.6% del presupuesto de la República. Señor Delgado, dos puntos más y para ir concluyendo esta conversación y agradeciéndole su presencia en nuestro espacio. Hay entre los requisitos para ser senadores el hecho de haber sido anteriormente congresista o diputado, ¿no? Más allá de la edad que se tenga y otras consideraciones. Eso se está incluyendo como uno de los requisitos. Y el otro es la eliminación de la figura de la cuestión de confianza al nuevo gabinete, ¿no? Porque se mantiene para otros aspectos lo de la cuestión de confianza. Pero se está omitiendo en este texto sustitutorio esa condición actualmente vigente. ¿Cómo observa usted ambos detalles? Bueno, en principio, en relación con los requisitos para ser senador, uno de los cuales es la edad, que me parece que son 45 años, y el otro, haber sido previamente congresista o diputado. Me parece que esa es una alternativa respecto del error en que incurrimos en general cuando se aprobó la reforma constitucional que impide la reelegibilidad de los congresistas. Esta es una seria deficiencia porque niega la posibilidad de que el trabajo parlamentario se enriquezca con la experiencia de quienes se han desempeñado en el cargo. Para llegar a ser senador o diputado, representante en general, no basta con ir a la universidad. Puede uno no ir a la universidad y ser un excelente representante a partir de la experiencia que se tiene en el trabajo diario. El requisito de la experiencia es muchísimo más importante que el tener todos los títulos, maestrías o doctorados que uno se puede imaginar. Estamos viendo que probablemente el Congreso que tenemos ahora tiene alrededor de un 80-90% de profesionales. ¿De qué sirve tener título profesional si se carece de experiencia? La experiencia en el trabajo enriquece muchísimo más el desempeño de los congresistas que los títulos universitarios. Para nada nos sirven los títulos universitarios cuando tiene gente que no conoce cómo funciona el Congreso, para qué sirve el Congreso, cuál es su finalidad en un régimen político, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al tema de la reelegibilidad y del requisito para ser senador. Y el otro tema que tú me mencionabas, ¿era cuál? Era sobre la eliminación de la figura de la cuestión de confianza que suele plantear un gabinete que recién se conforma. Claro, la investidura, ¿no? Bueno, en principio este sistema ha traído demasiados conflictos. Yo he sido de la opinión que en principio si iba a traer conflictos que se eliminara, pero tiene también ventajas. Sin embargo, se ha preferido eliminar el requisito de la investidura y por lo tanto que el gabinete solo se haga presente ante la Cámara de Diputados. Antes, con la Constitución del año 1979, el gabinete debía presentarse ante ambas cámaras, es decir, ante el Congreso reunido con los miembros de ambas cámaras. Y esta presentación no daba obviamente lugar al voto de confianza. Con la Constitución del año 1993, en un régimen unicameral, solo tenía que hacerse presente ante una Cámara. Ahora se ha eliminado la posibilidad de que el gabinete se presente ante el Congreso para hacer una presentación de su programa general de gobierno y exige que solamente se haga ante la Cámara de Diputados.
¿por qué es relevante que la presentación se haga ante ambas cámaras? Porque la propia Constitución señala que, no obstante, el control político principal lo mantiene la Cámara de Diputados a través de las interpelaciones, el voto de censura, las comisiones investigadoras, también señala la propia reforma que se está por debatir que el Senado tiene a su cargo el control de las potestades normativas del gobierno. Es decir, el Senado tiene la posibilidad y la competencia de controlar el ejercicio de los decretos legislativos, de los decretos de urgencia, de los tratados internacionales ejecutivos y de los decretos sobre los regímenes de excepción. Entonces, si el Senado tiene esa capacidad de control, pero no está presente en el acto en el que el gabinete expone su programa general de gobierno, va a haber un desfase entre el ejercicio que tiene que realizar el Senado sobre el control de las potestades normativas del gobierno y el programa respecto del cual tiene que advertir si esas normas de que excepcionalmente puede dictar el gobierno van o no de acuerdo con el programa que se ofreció cumplir ante la Cámara de Diputados. Es necesario y sería óptimo que esa presentación del programa general de gobierno se realice ante ambas cámaras y no solamente ante la Cámara de Diputados. Bien, hay otro punto que tal vez tiene que ser tomado en cuenta por los congresistas en el debate que ha de darse a esta iniciativa. En el siguiente debate, nuevamente le agradecemos, señor Delgado Guembe, siempre interesante pues conocer sus puntos de vista propios de la experiencia respecto al tema parlamentario. Gracias por haber estado en Andina al Día. Muy buenos días, Fidel. Un gusto. Hasta luego.